las partes por separado, pero no nos enseñan a armar las piezas de rompecabezas. Entonces, ese pensamiento, ese enfoque es clave, es algo que se construye pues en el tiempo, ¿okay? Porque amerita pues un poquito más de entendimiento de ciertas cosas, amerita mucha práctica y sobre todo amerita una visión muy holística de todo, ¿okay? Cuando hablamos de estructura, hablamos de algo, hablamos de una pieza, de una pieza del todo. Cuando hablamos de globalidad es entender el todo por las partes. Entonces, vemos que en todo el cuerpo pues confluyen un montón de cosas al mismo tiempo, en simultáneo. Ahorita mismo, mientras tú me escuchas, probablemente en tu cuerpo pasan más de 600 procesos fisiológicos que no eres consciente de ellos. Entonces, hablamos de que hay componentes arteriales, hablamos que hay componentes arteriosos, digestivos, linfáticos, musculoesqueléticos, respiratorios, urinarios, venosos. Hablamos de que hay muchas cosas que están pasando y que conectan la célula más minúscula de tu dedo de pie derecho con tu ojo izquierdo. O sea, todo está conectado en esa red tenségrica y cuando vemos toda esta parte es súper apasionante porque cuando hablamos de un paciente no se hace tan monótono entender cuál es la causa de su dolor, sino que hay que hacer un proceso cognitivo infinito que incluso a veces frustra, porque a veces como que, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando vemos desde la globalidad, el trabajo es mucho más bonito, es mucho más apasionante, es mucho más, digamos, retador para nosotros mismos, incluso que tenemos que mantenernos constantemente estudiando para mantenernos enfocados en todo esto. ¿Okay? Entonces, pues mi invitación a pensar más allá de músculos. Nosotros los fisios nos metemos el puñal de que somos los expertos del mundo de los músculos y puede que sea verdad, pero es que somos solo músculos. Somos un montón de cosas y dentro de todas esas cosas hay pequeñas, minúsculas y partículas que hay que considerar. ¿Okay? Vamos a hablar de todo ello, pero entonces es importante considerar siempre el trabajo desde la globalidad. ¿Okay? Entonces, imagínense un poco todo esto, imagínense cómo quizás una postura se ve alterada pues, por un vaso sanguíneo que no se mueve de forma eficiente, o por un sistema linfático ineficiente, por una víscera que incluso está en difusión, por motilidad o por un hígado graso. O sea, hay que ver muchas cosas. Y esto es apasionante, mundialmente intergaláctico, porque es infinito y es algo súper potente. ¿Okay? Entonces, vean un poco el esquema y vean las posibilidades, todo lo que puede pasar y lo que hay debajo de la piel de esa persona que vemos. Entonces, una postura no es la consecuencia de una debilidad muscular, que es lo que tendemos a pensar siempre, sino que es la consecuencia de algo que puede ser muchas cosas. Así que, activos con esto. ¿Okay? Hay un micrófono encendido, creo que es el de Elimar. ¿Se lo puedes apagar, porfa? Ok, entonces, vamos atrás. Bien, entonces, un poco conclusión de todo esto. Cuando estudiamos nos presentan las partes, pero no unificamos las partes. Entonces nosotros deberíamos buscar afinar eso. Deberíamos buscar entender las partes, entender cómo todo influye en todo y cómo todo está conectado. Así que desde ese enfoque es primordial que veamos las posturas, porque cuando vemos algún patrón instaurado es la consecuencia de algo que incluso está muy a distancia y que incluso el paciente no está relacionado, no piensa que puede ser eso. Entonces somos nosotros quienes deben descifrar todo ello porque el paciente incluso no es consciente. Entonces, quiero que contestemos esta pregunta. ¿La postura es una causa o una consecuencia? Veamos el ejemplo de Smigel. Él tiene un patrón sifótico importantísimo. Entonces quiero que me digan si su sifosis es causa, puede ser, no sé, de alguna debilidad de la musculatura de la cadena posterior o una consecuencia de otra cosa. Quiero que me cuenten. ¿Qué creen? ¿Una debilidad como causa, algo que generó eso o simplemente bipedesta de esa forma por algún motivo que no conocemos? Nos podemos imaginar, nos podemos hacer una impresión, pero no conocemos. Consecuencia de malos hábitos, totalmente consecuencia emocional. Okay. Bueno, espero que todos conozcan quién es Smigel, que no, bueno, que chequee un poquito a todo el mundo de Tolkien, que es una maravilla. Consecuencia de buscar el anillo grande ahí. La avaricia,
el miedo, el pánico, frustración, componente emocional, creo que sí, Ángela. Bueno, incluso, bueno, podemos hacernos muchas hipótesis, incluso de todo tipo, ¿no? Pero bueno, obviamente hay mucho componente emocional para quien haya visto la película, un personaje bastante conflictivo, muy bipolar. ¿Ok? Entonces, bueno, bien, gracias por eso. Entonces, la postura es una consecuencia, siempre, siempre, siempre es una consecuencia. A no ser que quizás haya algo traumático que generó un desplazamiento, que es que luego igual genera una consecuencia. ¿Ok? Pero bueno, siempre, siempre, siempre vamos a pensar en postura, en lo que vemos en una persona como una consecuencia. Entonces, cuando vemos a alguien de visión frontal, lateral o de espalda, pues lo que vemos es así por algo. Entonces, debemos pensar en el por qué. Entonces, hay que pensar pues en cómo está esa respiración, si es eficiente. Hay que pensar en términos de tensegridad, en cómo está esa relación de compresión y tensión. Hay que pensar en una óptima función mitocondrial, porque un individuo sin energía no puede hiperestar de forma erecta eficiente, es imposible. No tiene el mecanismo para soportar a nivel energético pues toda esa demanda. Hay que pensar en salud metabólica, y ya hablamos un poquito de vísceras. Hay que hablar de hidratación. ¿Okay? Normalmente estamos muy deshidratados, nos exponemos a radiofrecuencia, nos exponemos pues a ciertos agentes estresores que impactan en la hidratación de toda nuestra sustancia fundamental a nivel facial. Hay que pensar en el pie. Hay una epidemia de patología podal, sobre todo en niños, y eso genera pues obviamente un componente postural importantísimo que hay que trabajar desde edades tempranas. Hay que pensar en la función visual, auditiva, ATM, captores posturales, siempre. ATM igual una epidemia muy, muy latente que hay que abordar, que hay que trabajar, que hay que chequear. ¿Ok? Respuesta adaptativa al estrés y a la fuerza de gravedad de forma eficiente. Vamos a hablar un poco de todo eso. Y hay que pensar en cómo ese individuo vive, cómo es su estilo de vida, si vive en armonía con su diseño evolutivo o si por otro extremo está en discrepancia, que es algo muy común en el mundo moderno. ¿Okay? Entonces, postura es una consecuencia. Si algo quiero que se lleven claro de este conversatorio es eso, es que lo que vemos es un reflejo, un espejo, una fotografía. ¿Okay? Entonces, bueno, un poquito de evolución. No se puede desligar salud de evolución. ¿Okay? Nosotros somos la consecuencia incluso de nuestros ancestros, de lo que hemos heredado, de nuestra información, de nuestra epigenética, de todo ello. Un poco lo que comentaba Emilio en el chat. Pero si vemos un poquito en perspectiva, pues el mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo y las adaptaciones biológicas no se pueden producir en tan poco tiempo. Entonces, vemos que el mundo moderno de alguna forma nos condena y esa condena pues aviva mucho sufrimiento. Yo incluso tengo amigos de 18, 19 años, colegas que están sufriendo de un montón de dolores, o sea, ya de forma muy precoz. Hay epidemias podales, hay epidemias de dolor, hay un montón de cosas causadas por la forma en la que actualmente vivimos como especie. Entonces, esa discrepancia entre nuestra evolución y nuestro diseño, pues está generando una epidemia postural. Y esa epidemia postural probablemente genere que nuestra próxima especie se parezca más a amigos que a nosotros mismos. Entonces, cada vez vamos a ser más sifóticos, vamos a tener el cuello mucho más adelantado, vamos a comportarnos de esa forma porque cada vez somos más sedentarios y pasamos más en sedestación. Entonces, nosotros entendiendo esto, debemos pues mirar un poco esos hábitos de movimiento, de trabajo, esos hábitos pues que reflejan la conducta del paciente en su vida y pues tratar desde eso, entenderlo para ofrecerle estrategias para que el paciente o la persona, nosotros mismos, pues contrarrestemos un poquito eso. ¿Ok? Entonces, bueno, entender que hay una epidemia postural y eso está generando un montón de dolor y sufrimiento innecesario que nosotros como profesionales de salud debemos atacar, abordar, prevenir y educar. Entonces, para entender todo lo que está pasando, para entender esta realidad presente, debemos entender nuestro pasado. Entonces vamos a hacer un viaje, vamos a ver quiénes somos, de dónde venimos, de dónde provenimos, qué hemos hecho, qué ha pasado,
porque eso, como les comentaba al principio, es importantísimo. Todo lo que hemos heredado como especie es información que moldea incluso nuestra conducta celular, que moldea las tensiones y la función tensérica, incluso a nivel microscópico. Entonces, todo eso se traduce en patrones, en un diseño miofacial que está muy bien descrito por Tony Myers en su libro de Vías Anatómicas. Entonces, vamos a ver un poquito todo esto. Quizás hay millennials que no conocen esta película, pero bueno, vean un poco el contexto de todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a plantearnos una serie de preguntas interesantes. ¿Ok? ¿Quiénes somos? ¿De dónde provenimos? ¿Qué hicimos? Todas estas preguntas son importantísimas, incluso para qué estamos diseñados. Esas tres preguntas, esas cuatro preguntas, pues nos invitan a pensar en nuestro pasado, nos invitan a pensar en todo ese proceso de millones de años de evolución, de selección natural que han generado una consecuencia que soy yo, que es el humano, que es el sapiens, y que somos especies que lograron bipedestar de forma eficiente, en contraste quizás a otras especies animales. Ya vamos a hablar un poquito de todo ello, pero hay que ver que nosotros como especie tenemos ciertas ventajas fisiológicas en contraste a otras. ¿Okay? Entonces, bueno, ver un poco eso y pensar en qué hemos hecho y cómo eso que hemos hecho nos ha generado un diseño. Ese diseño forjó nuestra estructura tensérica. Yo estoy diseñado de una forma específica porque mis ancestros hicieron patrones de movimientos específicos que moldearon mi estructura. Y ese moldeo es lo que me prepara o lo que me permite hacer gestos de forma eficiente. Tres gestos principales que lo vamos a discutir luego. Se lo dejo ahí como spoiler. ¿Y qué hacemos hoy? Bueno, hoy vemos que pasamos más tiempo en posición sedente y que somos cada vez más sedentarios. Entonces, si no vivimos de la forma que estamos diseñados, vamos a estar sufriendo consecuencias directas en nuestra postura. Y nuestra postura ineficiente va a generar un montón de consecuencias funcionales y fisiológicas de todo tipo que ya las vamos a discutir. ¿Ok? Entonces, entender pues también esa necesidad de pensamiento holístico, cuántico, que yo incluso criticaba. Yo recuerdo que en un congreso en el 2014, cuando un colega planteó un poquito estos términos, yo descaradamente me burlé un poco de él, ¿no? O sea, yo dije, nada, este chamán, este pana está viendo, no sé, este yogi, está viendo todas estas cosas, que esto no tiene sentido, que los músculos, la anatomía funcional, la cosa. Entonces, hay que ver un poco, pues, que sí, que somos parte de un universo y que por ser parte del universo vivimos o nos exponemos a ciertas leyes biológicas. Entonces, esas leyes biológicas pueden ser los ritmos circadianos o toda esa herencia genética, pues nos ha programado para algo, que ya lo vamos a discutir. Entonces, ¿por qué la postura? Y quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué las posturas es importante? ¿Por qué pasar hoy un sábado cuando pudiéramos estar en la playa o haciendo otra cosa un poquito más placentera? ¿Por qué estudiar la postura? ¿Por qué es importante? Quiero escucharlos, quiero leerlos. ¿Por qué es muy importante a nivel fisiológico, terapéutico y de todo tipo la postura? Si al fin y al cabo, pues, con tal que yo mueva, con tal que yo suba, con tal que yo haga, pues tengo. ¿Okay? ¿Me va a dar mejor calidad de vida? Claro que sí. ¿Okay? Incluso nosotros de forma, quizás un poco por desconocimiento, ¿no? Pero todo el mundo, cuando tiene un achaque, un dolor, pues dice que es postural. Entonces, quizás está relacionada con dolor, con sufrimiento, con compresión. A ver, ¿por qué es, Ángela? Porque es la base de muchas lesiones, claro que sí. Porque desde una postura óptima el movimiento a su vez será más eficiente. Totalmente, Dimas, es la clave. Movimiento y postura están íntimamente relacionados. Yegri, porque a pesar que es una consecuencia, es por lo que casi todos los pacientes vienen a nosotros. ¿Okay? Muy bien. Mariani, es mi opinión en el centro de gravedad del cuerpo y estabilidad. Claro que sí. La postura con sus pilares, pues comanda el funcionamiento de todo el cuerpo, incluso de las periferias.
Hablamos de núcleos de estabilización, hablamos de core, hablamos de sistema de estabilidad. Claro, nuestra estructura es esencial para todo lo que hacemos. Si no es eficiente, no podemos tener efectividad. Porque sí, incluso a nivel de función celular y mitocondrial. Una buena postura promueve eso por todo el tema tensérico. Más energía, más eficiencia. Incluso la eficiencia se define como el cumplimiento de una función con el menor gasto energético. Entonces, si yo tengo una buena postura que me demanda menos energía, pues el cuerpo tiene más capacidad de generar mejor proceso fisiológico con la misma cantidad de energía, eficiencia. Oscar Flores, él debería estar dando este taller, que es una máquina de la estructura. Un abrazo, hermano. La postura es una señal fidedigna de nuestro funcionamiento. Total. Y lo vamos a relacionar con deportistas, Oscar. Vamos a ver por qué los deportistas que dominan ciertas especialidades tienen algo en común. Y ese algo en común es una postura neutra, una postura eficiente. Incluso deportistas longevos que pueden practicar su deporte con alta demanda por un montón de años. Y sumando, contrastando ciertas cosas, pues vemos que tienen algo en común. Y es que son eficientes. Y la eficiencia parte desde los núcleos de estabilización del core, del sistema abdominal, desde esa unión de la trinidad del diafragma, transverso y suelo pélvico. Vamos a ver un poquito todo eso. O sea, la postura es muy importante y vamos a ver por qué incide en los niveles de energía, en el dolor, en la digestión, en la respiración, en la circulación, en el sueño, en el movimiento, en el estrés, en la respuesta adaptativa al estrés. Un individuo en cifosis no puede reaccionar de forma eficiente al estrés. Ya está en una posición de cierre, una posición de protección. No puede captar más estímulos. En la estética, una persona pues con un patrón cifótico pues no es algo muy bonito de ver. En la libido, esto es muy interesante porque a mayor simetría hay incluso más producción de hormonas sexuales y eso nos genera como especie atracción. Entonces, mientras más neutros, mientras más simétricos, pues hay más incluso liberación de feromonas y eso hace que incluso como especie sintamos un poquito más atracción. Incide muchísimo en el performance deportivo, que es un poco lo que vamos a relacionar también al final de toda esta ponencia. ¿Okay? Entonces, vemos cómo la postura incide en todo. Vamos a ver un poquito el chat, a ver qué han contestado. Naira, exacto, alinear y luego estabilidad. Buena alineación y trabajo de la musculatura postural evita lesión definitivamente. Importante aclarar que la musculatura postural no solo es la posterior, que es la que se asocia. Aprendemos un poco viciadamente que la musculatura posterior es la postural, la antigravitatoria, y quizás el sufrimiento excesivo de esa cadena posterior, que siempre es el motivo de consulta de los pacientes, se debe a que quizás los núcleos que están incluso en la parte anterior no funcionan de forma eficiente. ¿Ok? Vamos a ver un poquito todo eso más adelante. Entonces, una preguntita que quise sacar a relución. Si nuestra postura nos hace humanos, si la bipedestación es una característica humana, ¿por qué no la entrenamos de forma intencional? ¿Por qué los entrenamientos, incluso mal llamados funcionales, pues no están basados en ese fundamento biológico? ¿Por qué no entrenamos la bipedestación? ¿Por qué no entrenamos la marcha? ¿Por qué no entrenamos el correr? ¿Por qué nos sentamos para entrenar cuando la sedestación no forma parte de nuestro diseño evolutivo, nuestro diseño tensérico? ¿Por qué sentarnos en una máquina cuando podemos hacer cosas un poquito más coherentes con nuestra naturaleza biológica y funcional? Un poquito ese planteamiento, yo incluso haciendo un poco de viaje al pasado, pues me avergüenzo un poco de algunas cosas que hice con algunos pacientes, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje, es parte de ensayo y error, pero bueno, siempre pensar un poco que lo que hacemos debería tener un poquito más de enfoque evolutivo, de enfoque funcionalidad verdadera en mira de la optimización humana. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué en nuestras sesiones de entrenamiento o en nuestras sesiones de fisioterapia no entrenamos la postura como un mecanismo para solventar las causas que avivan los dolores en nuestros pacientes? Si la postura es la llave.
Entonces, si fuimos cazadores, recolectores, si todos provenimos teóricamente de África y tenemos ese genoma intergaláctico donde sobrevivimos a eras glaciales y fuimos titanes y todo el tema, ¿por qué pasamos más tiempo de forma sedente y sedentaria? Entonces, quizás hemos iniciado un proceso de involución en movimiento, en términos de movimiento, claro está, y eso incluso lo hemos traspolado a nuestros gimnasios. Vemos que la gran mayoría de nuestros gimnasios se parecen pues a una sala de musculación con un montón de máquinas, donde las personas que incluso pasan 8 y 10 horas sentadas trabajando, van a entrenar y pasan 2 horas más sentados. Entonces, ¿por qué una persona que incluso tiene dolor cuando camina, evita caminar y quizás para el cardio toma como opción hacer bicicleta por el impacto, porque le duele y tanto? Entonces, ¿por qué no buscar una alternativa un poco más funcional como especie para que esa persona pueda caminar sin dolor? ¿Por qué no buscar esas alternativas posturales basadas en un pensamiento un poco más evolutivo? Entonces, bueno, quizás haga falta replantearnos una serie de preguntas, incluso de lo que hacemos cada quien de nosotros en nuestros centros de rehabilitación o nuestros trabajos. ¿Okay? Entonces, bueno, quiero que conozcan a George Herbert. Quizás alguno lo conoce. Él es el fundador del método natural en la década de 1930, Primera Guerra Mundial. Entonces, fíjate, los gimnasios modernos y quizás lo que él promovió y lo que se perdió. Nosotros deberíamos estar diseñados para jugar, para trepar, para saltar, para caminar, correr, o sea, para cosas funcionales a nuestra especie, para escapar de un león si nos persigue, para disfrutar un buen paseo, para esas cosas. Entonces, claro, hay que hacer quizás un equilibrio o un contraste entre lo que predomina en el mundo moderno, que es, digamos, la estética, digamos, esa priorización de quizás un sistema de entrenamiento muy basado en la musculación que no respeta nuestro diseño evolutivo, porque entrenamos de forma sentada y de forma aislada, entrenamos músculo. Entonces, cuando estudiamos anatomía funcional nos vicia el entendimiento de la globalidad porque queremos hacer un ejercicio específico para la fibra superior del deltoide y el cuerpo no funciona así. Si tú te tomas un vaso de agua, contraes más de 400 músculos. Entonces, ¿por qué pensar en individualidad? ¿Por qué pensar en especificidad? ¿Por qué pensar en analítico? Cuando funcionamos y somos seres globales que tienen ciertas funciones que estamos diseñadas para ello. ¿Okay? Entonces, George Herbert, fundador del método natural, que luego fue como inspiración para un alemán que vive en Brasil y tiene esto, el Natural Movement, que son como movimientos Animal Flow, todas estas cosas. O sea, bueno, es poco recrear ese pasado primitivo, esa posibilidad de un cuerpo funcional, capaz, que tenga la posibilidad de hacer todas estas cosas que antes las enseñan simple. Hoy parece que hacer 10K pareciera una hazaña titánica, incluso te dan una medalla porque hiciste 10K, que bueno, está bien, pero sabes, superamos eras glaciares, ¿por qué no recuperar un poco toda esa grandeza? ¿Ok? Entonces, bueno, el mundo moderno, él plantea que el mundo moderno está produciendo hombres más preocupados en las apariencias que en la función. Entonces, seamos nosotros los partícipes de una nueva revolución que rescate un poco esto, que seamos quienes promuevan que nuestros espacios de fisioterapia incluso se parezcan a gimnasios un poco más funcionales, que no sea solo una camilla, que sean lugares donde las personas puedan entrenar la postura, que puedan entrenar sus habilidades, sus cualidades físicas, para que puedan vivir feliz, sanos, funcionales, capaces y todo eso. ¿Okay? Entonces, veamos cómo tenemos una naturaleza increíble que hemos perdido, porque el mundo moderno nos abraza el confort, nos abraza la comodidad. Hoy, antes éramos cazadores, recolectores, hoy pido un delivery a mi casa, e incluso le exijo al repartidor que entra a mi casa y me abra y me pique la comida, porque el confort nos mata. Entonces, el poder de la postura nos hace eficiente, porque nos sincronizamos un poco con la herencia ancestral. Recuperamos un poco esos patrones de movilidad para los cuales estamos diseñados. Y eso nos conduce a la grandeza, nos conduce a la capacidad de movernos de forma eficiente, de caminar de forma eficiente, de correr de forma eficiente, de lanzar de forma eficiente. Y eso nos permite hacer un montón de cosas que nos generan placer, bienestar
confort. ¿Ok? Todo eso. Vamos a iniciar todos una revolución basada en movimiento. ¿Ok? Vamos a iniciar un debate porque el functional training o el entrenamiento funcional, pues, es algo muy de moda, pero ¿qué es funcional? Quiero que me digan, quiero que me contesten ustedes por chat qué es funcional. ¿O qué consideran ustedes un entrenamiento funcional? Porque entrenamiento funcional, pues tú googleas o buscas en YouTube y ves un montón de lo que se ve en la foto. Un montón de carita feliz de ese estilo. ¿Por qué? Porque no se entiende este pensamiento evolutivo o el diseño, o se prioriza un estándar basado en estética, basado en toda esta cuestión superflua y no en nuestro pasado evolutivo, nuestro diseño, nuestra funcionalidad. Entonces, bueno, quiero leerlos, que es entrenamiento funcional. Los mejores maestros en este tema son los niños, antes de caer en los vicios, por supuesto. Mira, impresionante. De hecho, fíjate, los papás le ponen zapatos a los niños según nace y los niños no hayan cómo compensar esa adaptación. El niño necesita estar descalzo. Nosotros nacemos descalzos por algo. Entonces, ya un zapato nos modifica toda la estructura y obviamente genera un montón de consecuencias a largo plazo porque, bueno, no en vano hay epidemias de Alux valgus, de un montón de deformidades de pie por uso de calzado continuado. Así que, Barefoot Power. Si observamos con atención cómo son los niños, bueno, un niño es capaz de hacer una sentadilla profunda. Quizás la mitad de nosotros acá no somos capaces de hacer una sentadilla profunda hoy día, basada en patrones de movimiento del día a día. Realizar patrones de movimiento que fomenten nuestro diseño biológico, andaderas, manos, basadas en el dinamismo día a día individual. ¿Ok? Entonces, el functional training quizás puede estar basado, o lo que conocemos tradicionalmente, digamos, a gustos, al ego, al deporte, al trabajo o al sexo, porque a veces, tipo, creemos que los hombres tienen que trabajar fuerza y las mujeres tienen que trabajar movilidad. Entonces, es como que somos una misma especie, pero pareciera que por sexo, pues tienen una funcionalidad distinta y no puede ser tan así. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto. Entonces, yo considero personalmente que lo funcional debe estar alineado a una variable importantísima que ya hemos hablado, a la evolución. Así de simple. Es funcional lo que nosotros hemos heredado porque forma parte de nuestro diseño, forma parte de lo que somos como especie. Y es la única forma. Entonces, ¿estamos diseñados para qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Quiénes somos? Un poco las preguntas que nos planteamos antes. Locomoción, cambio de nivel, push-pull, rotación, va por allí, rotación clave. Nunca, casi nunca entrenamos de forma tridimensional. Entrenamos de forma aislada, sentados y en un plano direccional. Entonces, obviamente genera un montón de disfunciones porque creamos patrones, porque repetimos movimientos eficientes. Entonces, hacer un push dado 40 veces crea un patrón motor que contrae un pectoral e inhibición de toda la estructura. Por más que tú contraigas el core, si estás en una posición acostada y no estás haciendo un patrón de rotación que tienes que acoplar con las líneas espirales, pues créeme que va a generar un patrón vicioso que va a repercutir en tu locomoción, en tu marcha. Entonces, hay que buscar, pensar en quiénes somos, qué hacemos y qué podemos hacer para optimizar lo que hacemos como especie. Me gusta, Dimas. Y deberíamos optimizar la primera función, respirar. Casi el 99% de los pacientes no saben respirar. Yo empiezo ahí siempre, porque incluso la forma en la que respiramos aviva los procesos inflamatorios. Entonces, si no bajo ese proceso inflamatorio que incluso pasa continuamente con un mal patrón respiratorio, pues los resultados van a ser ineficientes. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Pasa que nos gusta, por un tema de ego, nos gusta hacer cosas impresionantes. Nos gusta hacer paradas de cabeza, nos gusta hacer saltos en bosu con una barra, nos gusta hacer un montón de cosas que no tienen sentido, que lesiona a un montón de gente y que cuando hablamos de funcionalidad bajo un espectro de evolución, no tiene sentido. Así que vamos a las bases, vamos a hacer calidad, vamos a priorizar calidad de movimiento y vamos a buscar pues todo lo que debemos hacer para optimizar la función biológica de los sapiens, de los humanos. Entonces,
por favor, es evolución. Siempre. Entonces, veamos que cada especie tiene una ventaja evolutiva. Nosotros tenemos ciertas ventajas en comparación a otros animales. Un delfín tiene la ventaja evolutiva en nadar. Nosotros no podemos nadar como un delfín, ni Michael Phelps. Un leopardo, una capacidad de velocidad. Ni Usain Bolt le gana a un leopardo. De volar, una águila puede caer en picada por más de 200 kilómetros y cazar. Imposible que un humano tenga más fuerza que un gorila. Entonces, vemos que ciertos animales tienen ciertas ventajas evolutivas. Y nosotros, si nos ponemos un poco en contraste, somos seres débiles, somos seres que no tenemos la fuerza del gorila, no podemos volar, no podemos correr tan rápido como un leopardo, y por tanto podemos ser cazados, y no podemos nadar como un delfín. Entonces, ¿qué tenemos los humanos que nos hace ser la cúspide de la pirámide de evolución? Entonces, podemos ver muchas cosas. Cuéntenme ustedes qué tenemos los humanos como característica principal, qué nos diferencia. A ver, hay un par de cosas importantes, a ver si sale aquí. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué tenemos por allí de importante? ¿Por qué los humanos nos hemos ganado ese puesto? Pero tenemos la evolución biotensegril para hacer un poco de todos ellos. Grande, hermano. Oscar, soltando bombas. Oscar, si te quedas al final, me gustaría que compartas una reflexión, ¿ok? Me gustaría que también nos dieras unos 5 minuticos de píldoras en todo este tema, ¿ok? Así que un abrazo, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hacer todo esto, entrenarnos para ser eficientes en un contexto y otro, pero como especie tenemos la capacidad de caminar y correr grandes distancias. Entonces, por esa función hemos generado ciertos patrones de biotensegridad específicos. Hemos generado sistemas oblicuos, hemos generado sistemas de estabilización, hemos generado pues un glúteo mayor que no tiene ninguna otra especie y que tiene una función muy determinante en la locomoción, en la marcha. Y hemos generado una capacidad de termorregular que no tiene otra especie. Un antílope o un leopardo solo puede correr 15, 20 segundos. Luego, si no ha cazado, necesita pararse porque si no se muere. Nosotros podemos sudar, podemos hacer un montón de mecanismos adaptativos que nos permitan alcanzar grandes distancias. Y algo importantísimo es que tenemos también un cerebro que ha evolucionado de forma importantísima cuando aumentamos un poco a nivel evolutivo el consumo de grasas, especialmente de DHA provenientes de fuentes marinas. Y bueno, ese cerebro incluso tiene una composición tensérica, neuronal. En el cerebro hay trillones de células neuronales que generan un mecanismo de transducción de información increíble. Es impresionante lo que ese pequeño órgano puede hacer. Y es lo que nos diferencia de otros animales. Ya tenemos ciertas habilidades pues, cognitivas específicas que todos conocemos, pero como sapiens, como humanos, tenemos la capacidad de caminar, de correr, de lanzar y de pensar. Tenemos como que esas cosas claves que podemos sacarle ventaja y al sacarle ventaja pues hemos creado, incluso cuando bipedestamos, generamos la posibilidad de usar nuestras manos para crear herramientas y eso también favoreció el crecimiento del cerebro. Entonces nosotros como humanos fuimos moldeando esa postura en base a nuestras conductas y eso fue generando patrones. Les he hecho un cuento de evolución importante porque quiero que quede claro que lo que yo veo como consecuencia de la postura es consecuencia de toda esa evolución. Entonces, es importante que veamos desde ese punto de vista para que entendamos el enfoque que quiero transmitirle, ¿ok? O sea, bueno, hay un libro impresionante de Christopher McDougall que se llama Nacidos para Correr. Entonces, bueno, ya habla un poquito del porqué de todos estos mecanismos. ¿Okay? Entonces, bueno, la postura es un hábito, como bien comentamos por el chat hace ya un tiempito, ¿ok? Entonces, es un hábito ancestral. ¿Por qué es un hábito ancestral? Porque lo hemos heredado de nuestros ancestros, lo que ellos hicieron como cotidianidad. Entonces, vemos un poquito algunos esquemas de los meridianos faciales según Myers, que a mi parecer, pues tiene un enfoque mucho más dinámico que me gusta más el enfoque de Myers,
que quizás otros autores. Y vemos que estos patrones pues replican las actividades que anteriormente hablé como ventaja evolutiva. ¿Okay? Caminar, correr, lanzar. El cuerpo creó tensiones faciales específicas en base a la repetición de todos estos gestos. Entonces, pues, al ser un hábito, es un hábito moldeable. Entonces vemos que cuando una persona tiene un patrón instaurado, quizás cifótico, podemos ver que ese hábito está instaurado quizás por la repetición de un mismo patrón, pero ya va, ¿por qué se repite ese patrón? O sea, hay que ver componentes emocionales, hay que ver quizás una respiración ineficiente, hay que ver incluso patología visceral de estómago, de hígado, de intestino, que puede estar generando una adaptación en cierre, en flexión. Hay que ver muchas cosas. Entonces, la postura es un hábito y es una consecuencia. Entonces, vamos a enseñar a nuestros pacientes a que tengan una mejor actitud postural. ¿Okay? ¿Cómo? Desde la neurointegración, que ya vamos a hablar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de postura. La postura es una consecuencia, hemos hablado mucho de ello. No voy a dar una descripción terminológica del libro porque no tiene sentido, pero sí quiero que se queden con el hecho de que la postura depende de dos principales variables. Por un lado, las leyes biológicas internas, que es lo que pasa en nuestro cuerpo. Hablamos de leyes de confort, economía, incluso presiones hemodinámicas, ¿ok? Y por otro lado, hablamos de todo lo que pasa a nivel externo, hablamos de leyes físicas cuánticas, hablamos de biomagnetismo, hablamos de fuerza, de gravedad, hablamos de otras dos, ¿ok? Entonces, siempre considerar todo eso, entonces hacer una balanza entre todas las variables y ver qué puede estar incidiendo. Entonces, casi siempre, desde un punto de vista tensérico, la postura es la consecuencia o la manifestación de respuesta de una persona a la fuerza de gravedad. Es como el individuo se relaciona con la gravedad y con el biomagnetismo, que son dos fuerzas externas que nos comprimen, que nos mantienen como materia. Entonces, debemos ver un poquito todo eso para buscar enseñar a esas personas, pues, la posibilidad de que se descompriman desde la activación de los pilares. Y ya vamos a ver cómo se hace eso, ya vamos a ver qué hay que priorizar, qué hay que evaluar. ¿Okay? Vamos a ver qué dice por aquí. Me encanta un teórico, no tenga el nombre a la mano. Otro habla de que el cerebro es para movernos, pensar memoria, dolor y todo lo que se toca en el cerebro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, espero no estar muy pesado, pero bueno, ya vamos un poquito de materia. Les eché un cuento de evolución larguísimo para que se entienda la necesidad de mirar todo esto y ya vamos un poco a lo que compete propiamente a postura. ¿Okay? Vamos a hacer una pausa para preguntas más adelante y seguimos. Entonces, bueno, leyes biológicas internas, esta, y quien entiende esta imagen entiende la postura. Es así de simple. Es una imagen súper potente que da a entender perfectamente cómo funciona, digamos, la tensegridad o cómo las tensiones moldean y adaptan una estructura en un sentido u otro. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que a veces se vicia un poco por el pensamiento analítico, por el pensamiento específico, por el pensamiento estructural. Vemos debilidades, vemos causas enmarcadas en una debilidad muscular, en una falta de activación, que sí puede ser, pero ¿por qué está débil ese músculo? ¿Por qué no se activa el músculo? O sea, lo que siempre pasa es que hay ciertas leyes que predominan en todo el ámbito postural. Entonces tenemos que el cuerpo siempre se rige por el equilibrio, la economía y el confort. O sea, el cuerpo siempre va a buscar que no haya dolor. El dolor puede ser considerado una sensación, una amenaza, entonces el cuerpo va a buscar adaptar a una posición antálgica para que no haya una respuesta de dolor. Economía, pues el cuerpo va a buscar lo que sea fácil. Entonces, si un individuo por tensiones faciales, incluso viscerales, tiene que mantenerse en flexión, pues se va a mantener en flexión, porque estar erecto, estar derecho, le va a someter más demanda energética de todo el componente posterior si no sabe integrar los pilares posturales. Entonces, el cuerpo va a ser siempre, el cuerpo buscando el equilibrio va a ser siempre lo que es cómodo y lo que es económico. Entonces, el cuerpo es inteligente y va a buscar siempre la eficiencia. Así seamos ineficientes, el cuerpo va a adaptar buscando ello. Entonces, ¿por qué
siempre duele la cadena posterior, porque la prevalencia de consulta es siempre hacia sufrimiento de la cadena posterior. Entonces, los leo. Hay muchas teorías, hay muchas posibilidades. ¿Por qué siempre duele atrás y no adelante? Hay varias variables allí que pueden estar latentes. Quiero leerlos. ¿Por qué siempre vienen esos olorcitos de espalda atrás y nadie se queja de lo que pasa adelante? La cadena posterior es la víctima. ¿La víctima de qué? Nada. Ok. Vamos a hacer un análisis. Bueno, véanlo simplemente en la gráfica. ¿Okay? Se habla, varios autores plantean de que hay un desequilibrio anterior, de que estamos ligeramente inclinados hacia adelante, de que no hay incluso una suficiente adaptación a la bipedestación. Hay varias teorías, no hay como que algo muy establecido. ¿Ok? ¿Qué suele pasar mucho? Digamos que cuando nosotros empezamos la bipedestación, a diferencia de otras especies, nosotros hicimos algo tonto. Nosotros expusimos ante los demás nuestras vísceras. Todos los animales defienden sus vísceras, las protegen, las alinean contra el suelo. Nosotros bipedestamos y nos hicimos vulnerables. Entonces, todo lo que está anterior, que está todo nuestro componente visceral, lo expusimos al mundo y eso es una amenaza. Entonces, ya desde ese punto de vista, ya emocionalmente estamos condenados a doblarnos en cifosis, porque naturalmente queremos protegernos. Entonces, hay mucho componente emocional, hay mucho tema evolutivo, hay muchas cosas relacionadas, pues a que quizás esa bipestación fue inteligente para ciertas cosas, pero nos hizo vulnerables porque nos hace más frágiles en un entorno salvaje. ¿Okay? Estamos en ciudades, no hay tanto canibalismo, no hay tantas cosas, pero en la naturaleza primitiva, pues no fue algo como quizás muy óptimo y eficiente, sí para transitar grandes distancias, pero es una gran amenaza potencial. ¿Okay? A ver, ¿qué dice Oscar? La gran cantidad de terminaciones nerviosas presentes en la fascia toracolumbar es una razón del por qué manifestamos más valor posterior. Clave, clave importantísimo. ¿Okay? Mucho factor podal, mucho factor incluso cervical alto, pero incluso fíjate, Oscar, yo sé que tú entiendes esto perfectamente, pero fíjate que el no incluir sistemas donde se implique el entrenamiento de los sistemas oblicuos, donde no haya rotaciones de nuestro cuerpo, pues hace que la fascia toracolumbar se calcifique, porque no hay una torsión, no hay una transmisión de fuerza y todos esos patrones de entrenamiento aislados, de estrategias en un solo plano, pues generan más compresión porque no hay una adecuada transmisión de fuerza meridiana. Entonces, fascia toracolumbar calcificada y como piedra sobran por muchos de estos motivos, incluso pues obviamente todo el tema nervioso que tiene mucha incidencia. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco entendamos que la cadena posterior es la víctima, pero debemos buscar incluso los culpables adelante, en la cadena anterior. Yo a todas las mujeres que tuvieron un embarazo les chequeo la cicatriz de la cesárea. Es algo que no se ve y es algo que genera demasiadas adherencias viscerales y faciales. Así que, por favor, chequeemos cicatrices. Así tengan 20 años. Las mujeres, eso tiene 20 años, eso no pasa nada. Hay que chequear, porque nunca se manipuló. El médico incluso quizás por proteger la zona, pues indicó que no se manipulara, que no se tocara, que no sé qué. Entonces, hay cosas que trabajar. ¿Okay? El intestino mide 7 metros, genera demasiado problema a nivel lumbar. Y así muchas cosas. Diafragma, vísceras, todo el componente emocional, muchas cosas. Veamos culpables en la zona anterior y dejemos tranquilo a la zona posterior que está sufriendo. Integremos los pilares y demos la eficiencia a esas leyes biológicas internas. ¿Okay? Entonces, poco de leyes externas, gravedad, biomagnetismo, fuerza, fuerza fuerte y débil. Hay 4 fuerzas externas. Hay que quizás buscar alinear nuestro pensamiento a todo el mundo cuántico. Somos células, somos información, pertenecemos a un universo y no es algo friki. Sé que yo critiqué todo esto hace mucho, pero entender todo esto pues te da un plus potente de lo que hacemos. ¿Okay? Entonces, bueno, entender de que la gravedad y el biomagnetismo, incluso las fuerzas fuerte y débil, nos comprimen. ¿Okay? Nos comprimen porque son lo que permiten que nuestras partículas se mantengan unidas en el espacio y
son 9 kilos constantes de compresión, que si además esos 9 kilos lo añades a una poca o ineficiente respiración, a un estado somatoemocional ineficiente, a un patrón de estrés ineficiente, si le sigue sumando variables, no hay una buena alineación de las estructuras, el sufrimiento articular va a estar latente. Entonces, para mejorar la postura, pues hay que mejorar la respuesta ante la fuerza. Entonces, deberíamos todos, cuando pensemos en postura, convertirnos en Jedi o en maestros de la fuerza, porque es lo que hay que compensar. Nosotros debemos enseñar a nuestro paciente, a nuestro alumno, cliente, a que responda de forma eficiente ante las fuerzas externas, gravedad y biomagnetismo, descomprimir, enseñar que esa persona integre los pilares para que pueda generar una buena estabilización lumbopélvica, una buena decoaptación, una buena presión, digamos, intraabdominal para que descomprima todo eso y los sistemas oblicuos funcionen de forma eficiente. Entonces, un poco lo que dijo Yoda, si una postura eficiente quieres dominar las distintas fuerzas, debes, ¿ok? Siempre buscar compensar la incidencia de la fuerza de gravedad, porque es lo que nos comprime. Y si además de eso nos metemos una barra de 100 kilos acá detrás de la espalda, avivamos la compresión. Si nos ponemos de pie sobre la cabeza porque queremos que eso es funcional, avivamos la compresión. Si además de eso hacemos un montón de cosas que queremos funcionales, pues, y no tienen ningún sentido desde el punto de vista biomecánico, ancestral, evolutivo, pues, avivamos la compresión. Entonces, prioricemos salud, prioricemos funcionalidad desde un punto de vista locomotor, ¿ok? Desde nuestras actividades funcionales como especie. Entonces, vamos a hablar de tensegridad. Oscar ya nos introdujo un poquito. Quiero que participes, Oscar. ¿Quieres hablar ahorita? ¿Nos explicas un poco de tensegridad? Tienes la batuta, si quieres. En Venezuela diríamos, bueno, te lancé un muerto. Saludos, Jesús. No, tranquilo, saludos. Y tú eres la estrella en este momento, así que adelante. No, tú ya estás saboteando, mucho menos. Gracias de todas formas. Dale, que ese es tuyo. Dale. Un abrazo, máquina. Bueno, al final si quieres, haz unas reflexiones allí. Entonces, bueno, no voy a aplicar mucho tema de tensegridad, pero entender que somos una especie que reacciona ante las fuerzas de compresión y tensión. Entonces, bueno, si vemos un poquito el modelo de tensegridad, los palitos serían lo que responde a la compresión y las ligas sería lo que ajusta la tensión. Entonces, veamos un poco que las zonas de compresión serían nuestra estructura, digamos, ósea, pudiera ser, y las líneas, las ligas, serían nuestro sistema miofacial. Entonces, veamos cómo la tracción de un punto y otro genera una adaptación de tensión en un punto local y a distancia. Entonces, si yo hago un micro movimiento del dedo gordo del pie, va a haber una adaptación tensil que incluso puede llegar a la zona cervical alta, a la zona suboccipital. Incluso Bruce Lee decía que su patada más fuerte iniciaba en el dedo gordo de su pie izquierdo, porque desde allí él transmitía fuerza. Entonces ahí hablamos de fuerza funcional, de dominar cada componente, rayar fuerza de forma eficiente desde esos micro movimientos. ¿Okay? O sea, bueno, el tema de tensegridad pues es entender cómo un estímulo en un punto específico genera por tensión una adaptación tensible en un punto específico. Entonces, ver siempre que lo que vemos como postura puede estar dado o fijado por la tensión, adherencia o falta de movilidad de un punto que incluso a distancia puede estar hipomóvil y está generando esa adaptación. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito de qué cosas pueden estar generando todo esto, pero entender de que la optimización de la postura se fundamenta en generar una buena relación de compresión-tensión, que el cuerpo alcance una buena relación y eficiencia en todo esto y que a partir de ello podamos generar movimientos eficientes. ¿Okay? So, bueno, un poquito del libro de Tony Myers para que veamos un poco cómo los distintos sistemas confluyen sincrónicamente, cómo el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema venoso y arterial, pues forman una red única
el sistema facial incluso, el sistema linfático, no sé si lo mencioné, pero bueno, todo lo que vimos en la primera lámina, que eran las tuberías y tal, todo eso va de la mano, entonces no podemos aislar una cosa de otra. Cuando yo trato, incluso cualquier patología, lo que sea, cuando yo trato postura, tengo que pensar en todo ello, porque cuando veo un patrón postural psicótico, pues tengo que pensar en cómo está la movilidad incluso de toda esa aorta, de todas las arterias, de todo ese componente nervioso y facial. Incluso pensar siempre en fascia profunda. La superficial está muy asociada pues al tema de movilidad y la profunda es la que fija toda la estabilidad. Entonces, ver cómo está el deslizamiento intrínseco entre una capa y otra y pues tratar de generar estrategias de descompresión a partir de todo ello. Entonces, bueno, hay una pirámide, digamos una interacción directa entre la red neural, la circulatoria y la fibrosa. Entonces, pensar siempre en eso, pensar que el cuerpo es una unidad y que todos los sistemas están interrelacionados entre ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco lo que le comentaba, ¿no? Cuando estudiamos anatomía, después de los músculos nos quedamos un poco como que, wow, yo por lo menos vi una clase de pulmón y corazón y hasta allí. Eso fue mi introducción a lo visceral y fue una clase por compromiso. Una clase de una hora de cada cosa, cuando imagínate todo lo que puedes aprender de pulmón y corazón. Incluso desde un punto de vista facial. O sea, la fascia de toda esa caja torácica, de todo ese componente pleural, pues compromete bastante la movilidad costal, compromete mucho la respiración y compromete pues todos esos procesos relacionados a un adecuado funcionamiento de esa zona dorsal. So, ver un poco que debajo del transverso abdominal hay un universo y al que debemos voltear a mirar. Tenemos un montón de vísceras y por tener un montón de vísceras es algo importante, es algo que hay que tomar en cuenta, es algo que podemos de forma directa e indirecta trabajar, incluso desde la respiración. Enseñar a respirar aumenta o favorece la motilidad visceral. Entonces yo trabajando y reprogramando la respiración de esa persona puedo generar un estímulo muy potente en las vísceras. Aumento la circulación, gano espacio, deslizamiento entre esas serosas viscerales y todo eso genera un estímulo muy potente para liberar esas tensiones profundas que están fijando una postura maladaptativa. ¿Okay? Entonces, vísceras, por favor. Yo creo que he discutido con muchos colegas sobre esto y hay muchos que se niegan, que pelean, que bueno, que no sé, que no lo ven, pero es como que existen y están allí por algo. Entonces, ¿en qué compromete la movilidad? Ya la vamos a ver un poco. ¿Okay? So, bueno, una foto bastante interesante, un poco como Dalí, bueno, se me van un poco los otros dos. Creo que uno es Picasso y el otro Salvador, bueno, no sé. Uno es Dalí a la izquierda, creo que Picasso en el medio y Van Gogh a la derecha. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco como en su arte pues dibujan todo el componente visceral. Les invito a que cuando hagan un trabajo postural o hagan un trabajo incluso de fisioterapia convencional, pues vean y piensen desde ya en vísceras. Porque cuando hay una inflamación intestinal y hay un aumento de presión intraabdominal, que es algo muy común, porque consumimos muchos granos, porque consumimos alimentos proinflamatorios, exceso de azúcares, procesados, todo este tema. Cuando hay una inflamación del intestino y este ocupa más espacio del que debe, hay una pérdida de la presión intraabdominal y eso genera una inhibición directa del transverso abdominal. Tú no puedes activar el transverso abdominal si estás inflamado a nivel visceral. No puedes generar una adecuada activación de ese núcleo profundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es inteligente. El cuerpo dice, ya va, necesito que mi intestino tenga espacio. Entonces, para que tenga más espacio, yo inhibo musculatura para que mi intestino se mantenga con circulación, con espacio y pueda generar todas esas funciones fisiológicas. Entonces, ver un poco eso, que es muy importante, porque incluso con cualquier patología visceral se inhibe el diafragma, se inhiben las presiones y eso me limita a generar patrones de movilidad eficientes. ¿Ok? Un poquito, una fotico, una disección de Jill Hadley. Les invito a que vean en YouTube sus disecciones, son impresionantes y es algo muy potente. Voy a escribir el nombre en el chat por quien quiera chequearlo luego. Ok. Okay, ahí está el nombre. Ok, ahí está.
Entonces, vean un poquito lo que pasa. Él está levantando el transverso abdominal y vean que el transverso abdominal está fijado, está anclado a todo el componente visceral profundo. Entonces, obviamente, cualquier movimiento o cualquier alteración visceral pues genera una implicación directa en el transverso. El transverso sabemos que es un músculo importantísimo en la estabilización directa del core. Entonces, y así con muchas cosas. ¿Okay? Todo está conectado. Entonces, yo quisiera preguntarles más adelante una pregunta muy interesante. A ver cómo vamos con todo este entendimiento global, de globalidad. ¿Okay? Entonces, bueno, invitación a que vean disecciones porque eso les va a permitir cambiar un poco el enfoque estructural a toda la necesidad de mirar de forma global. ¿Okay? Entonces, bueno, somos parte de un todo. Vean todo el tracto digestivo que empieza desde la boca. Vean todo eso está debajo de nosotros, debajo de todo lo que conocemos después de todos los músculos. Son cosas que quizás no nos mencionan, lo vemos muy por encima. Incluso no nos lo presentan en fotografías en las universidades. 7 metros de tubo digestivo que al inflamarse ocupa más espacio y obviamente pues esa inflamación inhibe pues toda capacidad de estabilización del sistema abdominal, crea adaptaciones a nivel de la columna lumbar y eso genera más compresión, dolor. Así de simple. Vean cómo se unen todas las redes circulatorias en la foto del medio. Y vean todo el sistema nervioso. Entonces, ¿cuántos nervios hay? ¿Hay 300 nervios o hay un solo nervio? Pareciera que fuera uno solo, ¿no? Que fuera como que algo que se expande. Pero bueno, ver que somos parte de un todo y que hay muchas cosas que debemos tomar en consideración para ser mucho más efectivos en nuestros resultados terapéuticos. Entonces, un poco lo que hablaba, el comportamiento visceral incide directamente en la presión intraabdominal y eso genera una respuesta postural específica, que puede ser eficiente o ineficiente. Una adecuada presión intraabdominal genera una postura eficiente. ¿Por qué? Porque decoapta toda mi estructura y esa decoaptación favorece mi estructura tensérica, alinea mis estructuras y anclan, digamos, a las diferentes partes en su posición para que puedan activarse de forma eficiente. Entonces, una persona cifótica no puede generar un movimiento armonioso, sincrónico, eficiente, porque su estructura está comprimida. Que esté comprimida somete a que no haya una adecuada transmisión de fuerza en un gesto deportivo específico. Distinto es si yo a un deportista le enseño a reeducar su respiración, a que trabaje desde la decompresión y desde allí genere movimientos específicos, muy distintos. Y es algo que marca la diferencia entre una lesión o no. Es lo que marca la diferencia entre un deportista de élite que puede jugar o competir mucho tiempo a un deportista que se funde de forma rápida porque no trabajó nunca esos pilares esenciales. Entonces, pensar siempre en presión intraabdominal, presiones del cuerpo, presión hidrostática, flujo de líquidos, sistema linfático, todo ello. Entonces, bueno, ya un poquito para entrar en materia deportiva, que sé que probablemente hay muchos que les apasione el tema deporte. O sea, bueno, ya vimos un poco en el video que pareciera que la postura es importante en el deporte, pareciera que una postura neutra, que una postura eficiente, una postura sostenida eficientemente desde los pilares, genera un reclutamiento muscular óptimo porque hay una adecuada transmisión de fuerza tensérica. Entonces, bueno, ya discutimos un poco si la eficiencia es consecuencia o causalidad. La postura es sinónimo, una postura eficiente genera un movimiento eficiente. Porque para mantener una postura eficiente, pues hay que integrar ciertas variables específicas que generan una adecuada respuesta a la compresión. Entonces, vamos a darle el ejemplo de varios deportistas. Aquí tenemos a Kyle Lake, campeón internacional de lucha grecorromana como por 4 o 5 ocasiones. Vean la neutralidad de su columna durante este gesto titánico, impresionante. O sea, hay que tener una memoria, bueno, se debate si existe la memoria muscular o no, pero bueno, hay que tener una buena integración para mantener esa integridad durante ese gesto deportivo. Bruce Lee le contaba que él planteaba
de que su patada más potente nacía de su dedo gordo izquierdo. Porque imagínate, desde ese dedo generaba una fuerza de tracción, de compresión, de estabilización, que se transmitía por todas sus cadenas, sus meridianos faciales, generaban un movimiento balístico muy potente. Vean a Muhammad, una máquina de la neutralidad, campeón. Vean a Kelly Slater, un surfista profesional que sigue ganando campeonatos a sus 46 años. Entonces, un surfista de 46 años que todavía compite contra jóvenes de 25, 26 años, un surfista que tuvo que evolucionar en su deporte porque nacieron nuevos trucos, nacieron nuevas tendencias, y él supo adaptarse. Y yo creo que todo está muy relacionado a la neutralidad y a la eficiencia de su estructura, a esa perfección durante ese gesto deportivo. Derek Jeter, una máquina en su disciplina. Neutralidad por todos lados en gestos súper demandantes. Federer, el dios del tenis. Vean esa neutralidad durante ese gesto de volea. Impresionante. Saber cómo trabajar esos pilares de estabilización hace que durante un gesto demandante puedas hacerlo de forma incluso involuntaria, porque en ese momento no estás controlando nada, estás intentando pues darle a la bola, puedes mantener de forma eficiente pues esa postura durante el gesto. Tiger Woods, pues todos conocemos lo que ha logrado, y bueno, un gesto súper limpio, súper neutro, y bueno, no en vano pues volvió al golf y sigue ganando campeonatos después de sus 40 y tantos. Y bueno, un poco ya para concluir esto, ver que la postura es una casualidad o consecuencia de su eficiencia. Entonces, o sea, es el común de lo que hemos visto en estos deportistas. ¿Por qué dominan su deporte? ¿Es una casualidad? Yo diría que no. Yo diría que son personas que han tenido quizás un entrenamiento específico que le ha permitido entrenar a su estructura de una forma eficiente, y por tanto su sistema musculoesquelético no ha sufrido tanto, quizás comparado a otros atletas. Hay atletas que tienen un talento impresionante, pero que por el proceso de crecimiento, el proceso de adaptación deportiva, pues sus tensiones, su biotensegridad no se ha moldeado de forma eficiente, y eso le ha frustrado la carrera a más de uno. No se hizo el trabajo que se tenía que hacer con el enfoque que se tenía que tener, y eso le generó pues un déficit de resultados. Entonces, bueno, ver que nosotros tenemos la oportunidad de generar un impacto distinto, ya entendiendo todo esto, entendiendo de que antes de yo buscar que un deportista quizás haga un gesto súper llamativo que yo pueda publicar en las redes sociales porque me va a traer 1000 likes, porque va a saltar en un bozo con una pesa y va a dar una vuelta, pues hacer algo básico. Trabajar la respiración, trabajar posturas donde él puede aprender las bases de activación de todo esto, entrenar ese componente tenségrico para que cuando me haga algo demandante, su cuerpo tenga la estabilidad necesaria para soportar eficientemente esa carga de compresión. ¿Okay? Siempre acudir al poder de la postura porque es la clave. Entonces, ya un poco para ir como cerrando con todo, presentarles un poco los pilares. ¿Okay? Los pilares de la postura, digamos, están relacionados un poco a ese núcleo interno. Por encima tenemos al diafragma, hacia posterior el glúteo máximo, el glúteo mayor y el transverso abdominal. Entonces, es entender de que la coactivación de estos tres, digamos, de estas tres piezas, de una forma específica, permite generar una presión intraabdominal óptima, y eso ajusta las tensiones de nuestro cuerpo para crear eficiencia. Se trata de, desde los pilares, ayudar a que nuestro cuerpo se descomprima y desde allí generar movimientos eficientes. ¿Okay? O sea, incluso esta es la clave de las patologías de columna. Como tú enseñes a descomprimir la columna de un paciente, él va a tomar el control sobre su problema porque va a saber qué hacer y cómo compensar, porque va a saber optimizar, digamos, todas sus presiones. Entonces, pensar en diafragma, que es el músculo ready, el GMAT, que es el músculo que incluso nos identifica como humanos, el músculo que nos permite caminar de la forma en la que caminamos, y el transverso abdominal es el músculo que le da soporte
a ese componente lumbopélvico. Y bueno, insistir por favor en que los pacientes no se compren una faja, que es lo que quieren todos los pacientes, enseñar a que los pacientes activen ese transverso abdominal, que es la faja natural del cuerpo. ¿Okay? Entonces, bueno, un poco ya de lo que se ha logrado o lo que vengo trabajando es la neurointegración, combinando muchas cosas. Yo hice un posgrado de pilates terapéutico, incluso critico mucho el pilates. O sea, yo trato de no quedarme con algo. Trato de tomar lo mejor de todo y adaptarlo a lo que yo creo conveniente según el caso. Entonces, yo estoy dando unas clases de pilates aquí en La Guaira que no, pareciera que no fuera pilates. No es que no sea malo el pilates, tampoco el yoga, el funcional, todo sirve para algo en un contexto específico. Entonces, mi invitación es a que no nos casemos con cosas, que sigamos aprendiendo, combinemos herramientas y sumemos para optimizar cosas. ¿Okay? No seamos defensores de algo, sino creemos nuestra propia metodología basada en la experimentación y en la sumatoria de cosas. ¿Okay? So, bueno, esto es un poco algunos resultados. Un amigo de 27 años, dolor de espalda muy recurrente, sedentario, todo el tema. Varios problemas emocionales, viscerales. Solo se le hizo una descompresión con cupping en la zona lumbopélvica y se le enseñó unos ejercicios. Se le enseñó esa misma postura, alinear, digamos, sus pilares, alinear sobre todo la activación del todo el diafragma podal, alinear toda la función del pie. Se le insistió mucho en la neutralidad de la pelvis y se le enseñó un patrón respiratorio que le favoreció la descompresión. Hay mucho que trabajar todavía. Me llama mucho la atención incluso cómo en la zona cervical, occipital, hay como una desviación, una prominencia de ese lado derecho. Como que hay algo del lado derecho que está traccionando toda esa cadena posterior a nivel nucal y está generando como que esa prominencia. Entonces, hay que ver qué está pasando, hay que ver muchas cosas. Y bueno, esto simplemente fue colocar unos cuppings 5 minutos, enseñar una respiración y hay unos cambios importantes. Obviamente esto es un proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de neurointegración, hablamos de enseñar a la persona a que adopte de forma eficiente estos patrones, que los repita muchas veces en el día y a que haga liberaciones faciales en casa, en la musculatura que está vibrando la compresión de su estructura. Entonces, lo primero es hacer una buena evaluación, ver qué está pasando en su cuerpo, ver qué zonas están comprometidas. Obviamente como cosas muy descritas, todos conocemos esto de los síndromes cruzados anterior, superior e inferior. Personalmente, pienso que esto de los síndromes cruzados ayuda mucho el entendimiento de debilidad-fuerza. Yo creo que hay que pensar más únicamente en tensiones faciales, porque cada persona puede tener tensiones distintas y desde la bioindividualidad puedo encontrarme con un patrón muy distinto a otra persona. Entonces, no nos quedemos con patrones, no nos quedemos con protocolos, evaluemos y veamos dónde están las tensiones de esta persona. ¿Okay? Él tiene problemas intestinales importantes, trabajamos mucho todo eso y bueno, de un momento a otro, pues obviamente el dolor por la descompresión pues disminuye muchísimo. ¿Okay? Otro caso, un ingeniero de 40 años, esto fue sin aplicación de nada, no se le hizo ningún tratamiento previo, simplemente fue tomar la foto inicial y inmediatamente pautarle unas indicaciones para que activara sus pilares, glúteo, transverso y diafragma de forma simultánea para generar descompresión. ¿Ok? Y vean cómo incluso el patrón escoliótico desaparece. Obviamente, él tiene que trabajar un montón de temas viscerales, tiene hígado graso, tiene un montón de cosas que trabajar a nivel lumbopélvico con sus flexores de cadera, un montón de cosas, tiene que aprender a respirar, no sabe respirar, pero nada. Entonces, bueno, hay que trabajar todo eso, pero fíjense que incluso sin descompresión hecha por un cupping o por alguna otra estrategia de autoliberación, pues igual activando la respiración, pues se puede conseguir resultados potentísimos. Sí, obviamente, él tiene que integrar todo esto durante su marcha, durante su sedestación,
durante todos los gestos que él haga. Entonces, claro, es un proceso progresivo de aprendizaje cinético donde él pues tiene que entrenar a su cerebro y moldear nuevas conexiones neurológicas que integren esos patrones o ese hábito postural. ¿Okay? Entonces, bueno, ya para conclusiones, nada, importante, pues, por favor, trabajar siempre o buscar poco a poco cultivar esa mirada evolutiva, que es algo muy, muy, muy determinante, porque si nos ponemos a ver un poquito en contraste, pues hay demasiada enfermedad innecesaria en este mundo moderno, cosa que podemos, eh, digamos, sumar a erradicar un poco como profesionales de salud. Por favor, dejemos la mirada analítica, estructural, veamos globalidad, veamos causas, no consecuencias, veamos la postura como una consecuencia que podemos trabajar si entendemos las causas, los problemas. Y bueno, yo creo que soy muy defensor de esto. Yo creo que la optimización de nuestra especie, de nuestra humanidad, pues empieza por construir la casa desde las bases. No podemos construir una casa desde el tejado. Por tanto, la postura es siempre un buen lugar para empezar. Si queremos lograr resultados óptimos, incluso con nosotros. Yo hace ya 10 años tuve una caída de altura importante y mi lumbar siempre estaba muy comprimida, muchos dolores. Y aprender a integrar mis pilares y aprender a aplicar la descompresión en mi estructura es lo que me ha permitido volver a hacer deporte, volver a hacer cosas. Y obviamente sigo teniendo muchas deficiencias, pero estoy trabajando en ello desde la integración. Entonces, bueno, yo creo que base de todo tratamiento terapéutico, sea lo que sea, enfoquémonos en la postura. Sea dolor de hombro, sea esguince de tobillo, sea algo de menisco, sea algo cervical, todo está relacionado con todo porque la postura lo es todo. Entonces, bueno, la postura incide en el estrés, en todo. Así que traten de sumarlo siempre como estrategia terapéutica, que sea su bandera, porque parte de nosotros es o digamos, deberíamos volcar más nuestro tratamiento a un enfoque cinético, a un enfoque de movimiento, porque son las causas de los problemas. Si nos enfocamos en anclarnos en camilla, pues vamos a generar soluciones pasivas, momentáneas, pero si enseñamos y predicamos desde el movimiento, vamos a generar cambios sólidos, consistentes y perseveros en nuestros pacientes, clientes, personas, amigos, familiares. O sea, bueno, ya por acá termino y atento a las preguntas. Oscar, te dejo la sala para que compartas algunas reflexiones de por qué es importante la postura o lo que quieras comentar según lo que se habló. Y gracias por estar. Bueno, no, al contrario, Jesús. Primero que nada, saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación a compartir un poquito lo que son las experiencias o las perspectivas que uno tiene. Y me disculpo ante los demás porque, bueno, este es un espacio que Jesús ha hecho para compartirnos una información muy valiosa y aplaudo este espacio, Jesús. De verdad que gracias por la iniciativa y sencillamente, pues, soy muy afín a la forma de pensar de Jesús. De hecho, como fisioterapeuta es mi enfoque en cuanto a la atención de las diversas consultas que a uno le llegan. Y la postura, como tú ya lo has resumido, es esencial. Yo simplemente quisiera sumar que tengamos una visión más que locomotora, más que solamente funcional, una visión orgánica, ¿no? Ya Jesús nos ha dado un resumen en este tiempo de muchas cosas que tienen amplios detalles en qué profundizar, pero lo ha hecho de una manera bastante concisa y no podemos pretender resolver cualquier alteración del sistema locomotor, que por lo general es el motivo de consulta que llega a nosotros fisioterapeutas. No podemos resolver el dolor si no tenemos una visión orgánica de nuestro cuerpo. Pensar no solamente en líneas miofaciales, no solamente
en los conceptos de tercería sinoide, inclusive a esa parte microscópica de la fascia, entender que ahí tenemos unos fasciocitos, unas células muy multifuncionales, por darle una definición, que se está demostrando que es el pilar fundamental de integración entre todos los sistemas y entre todas las células del cuerpo. Entonces, como fisioterapeutas o como especialistas del movimiento, tenemos una responsabilidad de comprender que desde la pasividad probablemente no generemos cambios en algo que está diseñado para el movimiento, sino que es desde el movimiento mismo, y no solamente conceptualizando el movimiento como normalmente nos los enseñan, enfrascándonos o enmarcándonos, más que enfrascarnos, enmarcándonos simplemente en cómo se mueve tal o cual estructura, sino que el movimiento va desde la célula, de cómo se nutre, de cómo se irriga, de cómo se interrelaciona con sus otras, y eso nos obliga a tener una formación mucho más integral, mucho más amplia de lo que convencionalmente uno aprende en el pregrado y tal vez en los siguientes cursos de formación de posgrados o de diplomados. La experiencia y la eterna curiosidad por comprender el movimiento corporal humano y esos conceptos de neuromatrix nos va a permitir tener una aproximación mucho más asertiva hacia la solución del movimiento, entendiendo que el movimiento es propio, es de cada quien, y que por lo tanto solamente si dotamos o solamente si tú quieres o esa persona quiere cambiar el movimiento, pues logrará los efectos que está buscando. De lo contrario, pues sencillamente serán soluciones transitorias que brindarán bienestar momentáneo, pero que no brindarán salud. Entonces, bueno, quería simplemente compartir, sería esa mi reflexión. Y bueno, gracias Jesús, gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con todos los que están en la sala también. Gracias, hermano. Pura vida. Por allá en Costa Rica. Pura Bueno, vida, pura vida. sí, sí. A ver, vayan si quieren contestando alguna, preguntando algunas cositas si quieren en el chat. Por ahí ya hay una pregunta de Lady, ya vamos a ello. Y nada, quiero traer a acotación una historia de un paciente que tuve, y siempre me acuerdo de él, se llama Sergio, lo atendí en España. Allá trabajé en un centro 2 años donde primero el tratamiento o el sistema de trabajo era muy masivo. Yo tenía 6 pacientes cada media hora. Él fue operado de ambos hombros de forma innecesaria, ¿verdad? En ese momento no manejaba este pensamiento holístico, este pensamiento global. Y bueno, también el sistema por el cual fue tratado, o por el cual pues los seguros allá funcionan, incluso aquí en Venezuela también se maneja mucho ese sistema. Queremos cambiar, por favor, vamos a priorizar consultas fisioterapéuticas individuales, personalizadas, calidad de tratamiento. Vamos a generar ese cambio desde el movimiento, como bien lo plantea Oscar, generar soluciones activas, a problemas generados pues por actitudes estáticas, cinéticas, que incluso tienen mucha connotación celular y todo ello. Entonces, este muchacho tenía 30 años, era militar, él toda su vida normal, se hizo un tatuaje, es que me hace gracia, por eso siempre me acuerdo, gracia en cierto sentido, es un tatuaje gigante desde el hombro hasta el esternón. Se hizo 2 tigres súper oscuros, él es de piel blanca y se hizo un tatuaje súper oscuro en ambos brazos. Después del tatuaje, su postura cambió drásticamente. Si pensamos, un tatuaje es una cicatriz, es un trauma que se basa en la piel. Hay un componente emocional por el trauma, hay un montón de cosas que suceden allí. Incluso ese tatuaje le generó una adaptación tensil voraz que le generó un patrón cifótico anterior de hombros anteriorizados, le modificó la cervical en cuestión de meses. Fue impresionante. Él me mostró una foto de él hace un año y no tiene nada que ver. Se fue obviamente, como que él obviamente incapaz de pensar que había sido el tatuaje, pensó en muchas cosas, también tenía muchos problemas de gastritis relacionados con su estómago, temas de intestino, muchos temas variados, y fue como que, wow, o sea, en verdad hay demasiadas variables que considerar. Él en su momento pues no
digamos, también el enfoque traumatológico fue muy de operación de entrada. Y obviamente, pues, un hombro que está fijado en anterioridad tan abismal es un hombro que va a sufrir constantemente. Entonces, si yo no soluciono esa integración postural, si yo no soluciono desde que él aprenda a pararse de pie de forma eficiente y desde allí aprenda a generar movimientos con su hombro de forma óptima, pues el supraespinoso va a sufrir, lo opera, regenera y otra cosa va a sufrir, y así paulatinamente. Hoy no sé cómo está, pero siempre me acuerdo de él y de un montón de pacientes, porque hacía cosas que hoy no haría, cosa que agradezco porque fue parte del ensayo de error. Yo igual, quizás como muchos todavía aquí, teníamos ese enfoque de pensar en debilidad muscular, pensar en que quizás un patrón cifótico era por una falta de debilidad del romboide o por una falta de activación. Entonces, cuando vemos, no es tan verdad. Cuando vemos que está débil es porque le falta probablemente irrigación o no tiene un anclaje suficiente a nivel tensérico porque la zona anterior está fijada. Entonces, vamos a tratar lo anterior, vamos a buscar causas, vamos a ver todo ese componente de tensegridad que puede estar generando esa inactivación y pues tratar de motivarnos un poco a buscar ese entendimiento, incluso de forma, digamos, lo más rápido posible, por eso es un poco la intención de todo lo que queremos hacer con el IAC, de transmitir todo esto rápido, porque los pacientes son los que pagan el precio. Entonces, él tristemente y probablemente muchos otros pacientes han sido, digamos, merecedores de una operación innecesaria que pudo haber solventada con todas estas estrategias de entrenamiento postural. Entonces, vamos a hacer nosotros que generemos ese cambio a una fisioterapia de más movimiento, de más trabajo postural, de más prevención, de más tratamiento activo y de más enfoque hacia la optimización humana, desde un punto de vista celular, desde un punto de vista mitocondrial, desde ver todos esos trastornos que en conjunto a la medicina ortomolecular, como nos puede ayudar aquí el que estaba presente Emilio, que a lo mejor sigue por allí, pero bueno, sumar a algo de calidad, sumar a un cambio necesario en nuestro sistema. Y bueno, habrá que agradecerles por la presencia, por el tiempo, bueno, por la exposición, por las preguntas, por todo. Por allí me pregunta Lady si puedo dar un ejemplo de cómo trabajo la respiración. Mira, hay tres tipos de respiración y la que prevalece en nuestra sociedad por el comportamiento sedente y estrés y de predominancia ortosimpática de estrés es la apical. Todo el mundo respira de cuello. O sea, hay cefaleas, migrañas, trastornos temporomandibulares, así, por el patrón respiratorio. Incluso respirar por esa forma, respirar de forma superficial, nos hace ganadores de un exceso de estrés oxidativo. Hay más radicales libres, hay más inflamación. Entonces, hay que reentrenar la respiración, incluso primero que la movilidad. Alguien que no respire bien no puede moverse bien, porque el diafragma es un pilar de la postura. Entonces, si el paciente, la persona, incluso yo, no sé activar el diafragma, no sé generar una buena coaptación costal que me permita anclar tenséricamente todos mis pilares, pues va a ser poco probable que yo pueda responder de forma eficiente a la gravedad. Entonces, lo primero, chequear cómo respira el paciente, quizás en varias posiciones, puedes hacerlo de pie, puedes hacerlo boca arriba. Luego, enseñar con mucha paciencia, porque incluso los pacientes se frustran porque ven que es algo muy sencillo y les cuesta. Entonces, vamos a entrenar la respiración, vamos a bajar ese estado ortosimpático, vamos a calmarnos, pones una musiquita y enseñas a respirar, que active ese diafragma, que bombee esas vísceras y eso va a generar incluso reflejos positivos en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, bueno, priorizar que el paciente respire de forma diafragmática y eso lo acople a su movimiento. Entonces, imagínate, y eso no se trabaja. Ayer evaluaba a un pitcher que no sabe respirar. Entonces, imagínate lo que él puede lograr. Tiene 18 años, tiene un montón de lesiones en su hombro, incluso hombro derecho, y hay trastornitos de movilidad del hígado. Entonces, estamos trabajando un poco en eso. Pero fíjate lo que él puede lograr si trabajamos todo ese componente visceral y él puede integrar una respiración eficiente durante su lanzamiento. Hay más transferencia de energía. Entonces, vamos a priorizar ese trabajo, que es un trabajo que quizás no llama la atención, que quizás no vende muchos likes, que quizás no es algo asombroso, que inspire demasiado, pero es algo necesario. Entonces, vamos a lo básico, vamos a la postura. Okay. Mariani, ¿qué libro nos recomiendas para la respiración eficiente? Mira,
A ver, hay un libro que se llama Así como tal. Mira, de hecho, Oscar está experimentando con las respiraciones de Wim Hoffman, pero son respiraciones con otra intención. Son más un poco para buscar adaptar o moldear un poco tu fisiología. Para respiración eficiente, te diría que aprendas de Patrick McNew, te lo voy a escribir, ¿ok? Él tiene un libro que se llama El poder del oxígeno, ¿ok? Súper potente el libro y habla de la importancia de la respiración nasal, incluso durante el sueño. Él incluso recomienda, cosa que aún no he experimentado, pero tengo como intención hacerlo, él plantea que debemos contrarrestar la apnea de sueño, que es el tema de respirar por la boca mientras dormimos, tapándonos con un tape en la boca en la noche. Un poco friki, un poco extraño, pero súper eficiente para que el cuerpo aprenda a usar su nariz como mecanismo de respiración primaria. ¿Ok? Luego, es lo que te digo, hay muchas formas de respirar, hay ejercicios de respiraciones no me acuerdo el nombre ahorita. Sí, es una manera de educar, es una manera de incluso él plantea que la hiperventilación es un mecanismo directo asociado a la inflamación crónica. Entonces, sobre respirar de forma superficial con un patrón apical genera un montón de enfermedades. Entonces, vamos a disminuir frecuencia respiratoria y a priorizar respiración diafragmática. ¿Okay? Simplemente lo que tú quieres, ve la liga morada de la foto, lo que tú quieres es que el diafragma se expanda. Entonces, en esa foto, la liga lo que hace es un feedback de compresión. Me acerca las costillas para que yo tenga un feedback de expansión y así yo puedo activar de forma más óptima el diafragma. ¿Okay? Entonces, ahí es importante, mientras yo hago la respiración, evitar una hiperlordosis, una hiperextensión de la lumbar. Entonces, mantener el transverso para que fije esa, digamos, ese posicionamiento lumbopélvico para que no genere alguna adaptación o compensación. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, reflexiones, ¿qué le pareció? Por aquí, Caro, gracias a todos los que se han posible. Gracias, Caro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ya cumplimos las 2 horas casi y bueno, nada, la verdad es que súper, súper agradecido. Vamos a intentar pues que esto se profundice quizás con un curso, ¿okay? Creo que la postura es algo que hay que difundir, que hay que, digamos, dar a conocer porque bueno, es un elemento diferenciador en toda la terapéutica, fisioterapéutica y bueno, en temas de salud. ¿Okay? Entonces, bueno, gracias a todos los presentes. Espero un minutico a ver si hay otra pregunta, comentario. Suelo pélvico, clave. Además que fíjate, pasamos demasiado tiempo sentados y eso incluso está relacionado a la amnesia glútea porque el cuerpo simplemente cree que el glúteo por estar tanto tiempo sentado es una masa grasa. Entonces, un glúteo que no se activa es un glúteo que no permite un buen apoyo al tren inferior. Entonces, vamos a despertar esos glúteos. Desde el suelo pélvico, que incluso por toda la patología visceral está bastante inhibido y sobrecargado. Ok, mis redes, Fisio tu alcance, lo escribo, por ahí comparto siempre mucho contenido relacionado a hábitos de salud. Ok, mi bandera, mi misión es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles para que tomen control de su salud de forma intencional mediante la suma de hábitos. Así que bueno, espero que cada uno de ustedes se motive a trabajar su postura como mecanismo para hacer de su biología mucho más eficiente y óptima. Gracias, Mari. Qué bueno que te pude dar otra visión de la postura. Así que bueno, me encanta. Es un placer. Saludos a Oscar. Jaime, muchas gracias. Excelente plática. Muchas cosas van a ser profesional. Saludos a Monagas, Iac. Bueno, máquinas. ¿Verdad? Un súper placer. Y nada, que tengan un feliz sábado. Así que vivan de forma intencional, entrenen lo básico y bueno, prioricen pues salud a cualquier otra cosa estética. Gracias, Oscar, por tus conocimientos, por lo que compartiste. Gracias a todos los que han sumado con sus intervenciones, preguntas. Y
Y bueno, muy activos con el IAC, que se vienen cosas muy buenas. Así que nada, gracias por la invitación, Tony, también un abrazo y a todos los presentes, ¿ok? Feliz día.